Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo, 26 de enero de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas del robo a los abogados y al arquitecto de la pareja de Ayuso? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio en nuestro espacio de tertulia. Iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Esta semana, además de los decretos fallidos del Gobierno y de Sánchez, también ha protagonizado las portadas de los medios de comunicación el nexo corruptor de la trama Partido Socialista, así le llama la Guardia Civil. Hablamos de Víctor de Aldama. Ha sido protagonista Aldama por las cosas que ha dicho a los medios, donde ha concedido varias entrevistas, pero también ha sido protagonista por lo que no ha dicho él, sino por lo que ha dicho la UCO, la Guardia Civil, sobre él, en el sumario de la trama del fraude de los hidrocarburos, que le sitúa tanto a él como a su socio, a Claudio Rivas, como ideólogos y como máximos responsables de la organización criminal. La UCO les señala en la cúspide de esta organización. Pero comenzamos por lo que el empresario primero ha declarado en varios medios de comunicación. Una de las entrevistas la ha concedido esta semana en la cadena COPE. El comisionista del caso Koldo aseguró que tiene en su poder un sobre con información sensible, también información muy delicada, sobre Pedro Sánchez, sobre el presidente del gobierno. Pero eso sí, en la COPE no dijo qué contenía dicho sobre. Ese sobre ya lo tiene, ese sobre tiene conocimiento Fiscalía. Nosotros ya le hicimos llegar el conocimiento y les pedimos por favor que por el contenido y por la delicadeza de lo que hay, que tendríamos que esperar y hablar en otros términos. ¿Y puedo saber qué contiene? No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía. Y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo. Pues esta semana Libertad Digital ha publicado en exclusiva el contenido de ese sobre. Atención, porque según ha podido saber nuestro compañero y jefe de tribunales de aquí del periódico de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, el sobre contiene cupos de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Vamos a conocer esto en profundidad. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Fuentes del caso, consultadas por Libertad Digital, afirman que el contenido del sobre que guarda el empresario Víctor de Aldama y salpica a Pedro Sánchez son cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de unos 250 millones de dólares destinados a financiar la Internacional Socialista que preside el propio Sánchez. Esta documentación ya ha sido mostrada y está en conocimiento del fiscal anticorrupción que investiga la trama Koldo y la trama hidrocarburos Luis Pastor. Tal y como desveló Libertad Digital el pasado mes de noviembre, Aldama apuntó a la presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista que hizo presidente a Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Sánchez fue elegido presidente de la Internacional a finales de 2022, un cargo que asumió, dijo, con el ánimo de actuar frente al pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional. De hecho, fue designado presidente de esta organización para los próximos 4 años por aclamación sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto. Las mismas fuentes consultadas sostienen que, según la versión de Aldama, Sánchez habría conseguido supuestamente recaudar fondos procedentes del régimen de Maduro a través de Zapatero, que mantiene en la actualidad diversos negocios con Venezuela. En el contexto de la negociación de estos fondos para la Internacional Socialista con Maduro, se habría producido la polémica visita de su número 2, Delcy Rodríguez, a España en enero de 2020. Todo estaba relacionado, apuntan. Por ello, Sánchez estaba al corriente y avaló dicho encuentro enviando un mensaje al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La presunta financiación de la Internacional se habría canalizado, dice Aldama, con la participación de un testaferro venezolano cercano a Zapatero, con los citados cupos de petróleo que obran ahora
ahora en poder del empresario. Aldama asegura a su vez tener información sobre una supuesta cuenta bancaria de Zapatero en Rusia que se habría utilizado para enviar los fondos desde Venezuela. Gracias, Miguel Ángel. Pues precisamente vamos a hablar de esto porque es una de las noticias de la semana, lo que nos estás comentando, Miguel Ángel, pero también el miércoles en su entrevista en la cadena COPE, el presunto conseguidor del caso Koldo reveló que un particular había registrado una denuncia en la Fiscalía sobre cuentas en el extranjero de la esposa de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, de la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, e incluso, como comentaba nuestro compañero también, de la esposa del expresidente del Ejecutivo Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa. Eso sí, poco después de estas declaraciones que hizo Víctor de Aldama, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que la denuncia había sido archivada porque dice que no tenía credibilidad. Me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares, y no solamente la señora Begoña Gómez, sino la señora María Jesús Montero también está en ese listado, bueno, creo que también está la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles, y algún personaje más. Entonces, bueno, esa denuncia no es algo que yo diga, es algo que me consta que está en Fiscalía ya. A mí me la han enseñado. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado bancario de esas cuentas. Y bueno, pues me imagino que tendrán que investigar, pero me parece algo, si es cierto, me parece algo totalmente insólito. Está archivada de momento esa denuncia, como decimos. Una de las personas a las que apunta es la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien esta misma semana respondía así a las acusaciones. Está siendo juzgado y que evidentemente utiliza esta máquina del fango para eludir la atención sobre sus propios asuntos, intentando que efectivamente personas inocentes sean citadas, estén en los medios de comunicación o se nos pregunte a propósito de ellas. Y yo quiero decir que en mi caso concreto, evidentemente, utilizaré los instrumentos jurídicos que tenga a mi alcance. Por cierto, según ha publicado esta semana The Objective, el Senado ha remitido al Supremo un escrito con presuntas cuentas de ministros en República Dominicana. El documento distribuido en la Comisión Koldo también señala a Teresa Rivera, Santos Cerdán y Patxi López. Aldama además acusó al Ministerio del Interior de haber filtrado secretos de Estado que apuntaban a que el comisionista contrataba posibles yihadistas para que la Guardia Civil los tuviera controlados. Ha asegurado que Sánchez y Marlaska serán cómplices de asesinato si a Víctor de Aldama, le llega a suceder algo. Bueno, es la revelación de un secreto de Estado, como es lo que sacaron el otro día en un medio diciendo que yo contrataba posibles yihadistas para que la Guardia Civil los tuviera controlado. Eso estamos hablando de revelar secretos de Estado y estamos hablando de un tema de seguridad nacional, sin mencionar que este medio justamente ha hecho lo que en antaño hacía el medio del País Vasco cuando ponía empresarios en la diana en el periódico. Por lo tanto, y en este momento quiero denunciar que si a mí me pasa algo, que sería lo más fácil para el gobierno, que una célula yihadista se adjudique el atentado contra mi persona, el señor Sánchez y el señor Marlaska serán cómplices de asesinato. Todo esto es lo que Víctor de Aldama dijo esta semana, pero también ha sido protagonista por lo que no dijo, sino que lo comentó la Guardia Civil en el sumario. La investigación de la Guardia Civil para la Audiencia Nacional que sitúa al comisionista y el empresario Claudio Rivas en la cúspide de la organización criminal para defraudar con los hidrocarburos y a golpe del entramado societario de más de cifran en 182 millones de euros estafados en menos de 2 años, y también da cuenta de cómo se regocijaban tanto Víctor de Aldama como su socio de su actividad delictiva, de la que aseguran eran conocedores a la perfección y que les generaba ingentes beneficios. Además, ellos incitaban a otras personas para beneficiarse con dinero ilícito. Y esta semana también Libertad Digital ha publicado un audio intervenido por la benemérita del empresario Aldama en el marco de esta investigación, de esta trama. Aldama se reencuentra después de varios meses en un centro hospitalario con Carmen Pano. Cabe recordar, Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz en octubre del año 2020 por orden del propio Aldama. Esta conversación se produce después de que
que el comisionista fuera detenido en la trama Coldo y antes de que estallara la trama de los hidrocarburos. Aldama, en este audio que vamos a escuchar ahora, se queja de no haber recibido ninguna comunicación de Carmen Pano desde entonces. Durante la conversación, ambos se reprochan diferentes malentendidos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Es que yo no entiendo, de verdad. Si todo está perfecto, todo está bien, yo no entiendo por qué ha habido amenazas. Lo último que nos dicen hoy o ayer, ya no me acuerdo cuándo fue Alvarito, es que habéis contratado a unos colombianos para matarnos a él y a mí. Víctor, digo, pues nada. crees? Ay, Carmen, yo siempre lo he dicho y te lo voy a decir. Tú eres como una madre para mí. ¿Tú me crees a mí, Víctor, capaz de contratar a nadie para matarme? Entiendo que no. Álvaro, con tal de que le dé todas las semanas 1.000 euros, dice lo que le da la gana y quiere. A mí me ha dicho que tú, el propio Claudio Rivas Ruiz Capillas, a mí me ha dicho que tú tienes unas fotografías de mi hija y que las vas a publicar. ¿Tienes una fotografía de tu hija? Te lo juro, sí, de actitud íntima, te lo juro, como que estoy aquí. Pues estas son conversaciones del sumario, conversaciones entre Víctor de Aldama y Carmen Pano. Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional, que investiga a Aldama por esta trama, ha citado a ella, a Carmen Pano, y también a su hija a declarar. Esto será el 19 de marzo. Tela, telita, tela. Vaya espectáculo bochornoso. Esto no lo supera, vamos, ni una película de ciencia ficción. Es como una telenovela por capítulos. Una telenovela de la mafia calabresa. Ni más ni menos. Eso es ahora mismo España. Eso es ahora mismo la política nacional. La política socialista. El gobierno sanchista. Víctor de Aldama, el nexo corruptor de toda la trama que une diferentes escándalos de corrupción relacionados con los máximos dirigentes del Partido Socialista, denuncia públicamente que tiene información del presidente del gobierno, que tiene un sobre que ya está investigando la justicia, que a la justicia ya le consta que hay indicios al respecto, que el sobre existe, que la información existe y que hay indicios efectivamente que apuntan a lo que está denunciando Víctor de Aldama. Y tal y como ha publicado nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital esta misma semana, lo que contiene el sobre es para echarse las manos a la cabeza. Porque estamos hablando de financiación ilegal, de presunta financiación ilegal por parte de un régimen dictatorial y tirano como es el de Venezuela, el de Maduro, el de los chavistas, con la connivencia y complicidad, también presunta, de José Luis Rodríguez Zapatero, amigo de Maduro, el gran aliado fiel del chavismo. Es el socialismo español. Y lo que apunta ese sobre es cupos de la petrolera PDVSA pública por valor de 250 millones de dólares para que Pedro Sánchez consiguiera el liderazgo de la Internacional Socialista. Cosa que, por cierto, finalmente consiguió. Y esto explicaría, en parte, también esa visita de Delcy Rodríguez, la número 2, a Barajas. Visita que se ocultó. Donde el Partido Socialista dio 10 versiones diferentes al respecto. Pues esto era conocedor Víctor de Aldama de todo absolutamente, porque Víctor de Aldama era el amigo fiel de Delcy y de la cúpula chavista, y al mismo tiempo el amigo fiel y aliado y socio de varios dirigentes del Partido Socialista, con Coldo como asesor y como nexo también de unión entre una y otra trama, la mano derecha de José Luis Ábalos. Esto es lo que tenemos en España ahora mismo. Un escándalo absoluto. Esto apesta. Y cuando Víctor de Aldama, que no es ningún inocente ni ninguna hermanita de la caridad, cuando Víctor de Aldama dice que teme por su vida y que si le pasa algo será culpa del presidente del gobierno y del ministro al Interior, vaya. Como digo, ni la mafia calabresa. Esto es lo que tenemos ahora mismo en España. Una auténtica pocilga política llena de escándalos que no nos dejan de sorprender.
Esta semana el Senado ha abierto sus puertas para continuar con la investigación del caso Partido Socialista, del caso Koldo. Ha acudido a declarar tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Torres afirmó que no tiene ningún trato con el presunto comisionista Víctor de Aldama y señaló que su relación con Koldo García se limitó únicamente como nexo con el Ministerio de Transportes. Vamos a conocer estos detalles de lo que sucedió en esta comisión de investigación, donde además hay varios comparecientes que van a seguir declarando en las próximas semanas. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vuelve la actividad al Senado, como comentas, con la comisión de investigación que trata de esclarecer todas las informaciones alrededor del ya rebautizado como caso PSOE. Y en esta ocasión ha sido el turno de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática, pero que se le investiga por su papel como presidente canario durante la pandemia por la compra fraudulenta de mascarillas, aunque esas acusaciones se han ampliado con las declaraciones de los últimos meses de Víctor de Aldama, en las que afirma que el ministro socialista recibió mordidas y un piso por su participación en la trama. Piso que además, según Aldama, el señor Víctor Torres usaba para encuentros con señoritas. Sobre todas estas cuestiones, el ministro exige al Partido Popular que presente pruebas. Espero que hoy aquí, quienes me solicitan volver, demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que yo me he beneficiado de pisos o de contacto con señoritas. Porque si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen, porque hasta ahora lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser voceros y por tanto cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria. Eso es imposible de probar porque es imposible ya que nunca pasó. En su declaración, Ángel Víctor Torres volvió a asegurar, al igual que lo hizo en el Congreso, que dimitiría si se demuestra algo de lo que se le acusa. Precisamente, una de estas acusaciones habla de su relación con Aldama y la trama de hidrocarburos, algo que el ministro no se atreve a negar porque dice que podría aparecer una foto con 5 o 6 personas más en las que se encuentra el nexo corruptor. Por cierto, que Ángel Víctor Torres ya ha sido pillado mintiendo en esta comisión porque el ministro aseguró no haber tenido relación directa con nadie de la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas en la pandemia. Sin embargo, un mensaje intervenido en la investigación certifica que Íñigo Rotaeche, director de proyectos de Soluciones de Gestión, habló por teléfono directamente con Víctor Torres en julio de 2020. Por otro lado, esta semana también ha sido el turno de Carlos Moreno, director del gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, acusado por Víctor de Aldama de haber sido el beneficiario de una mordida de 25.000 euros a cambio de aplazar una deuda tributaria. Unas acusaciones que Moreno ha negado. Nunca, jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la Administración. Nunca, jamás. Mientras tanto, ruego entiendan que no puedo contestar a sus preguntas en aras de no perjudicar las acciones legales para limpiar mi nombre que ya se han emprendido, ni perjudicar, si llegara el caso, mi legítimo derecho a la defensa. Tras este alegato inicial en el que ha defendido su inocencia, el jefe de gabinete de la ministra Montero se ha negado a responder a ninguna de las preguntas formuladas por el Partido Popular, que ha amenazado con emprender acciones legales al considerar que Moreno tiene la obligación de justificar por qué no contesta cada una de las preguntas formuladas. Así se lo ha transmitido el senador popular Gerardo Camps, que ha trasladado también al presidente de la mesa de la Cámara que ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal esta situación para la exigencia de responsabilidades penales. Y el gobierno de Sánchez sigue en su afán de atacar y controlar la justicia. Atacar, como por ejemplo puede ser al juez que investiga a Begoña Gómez, o atacar incluso al juez que investiga a Íñigo Errejón por el interrogatorio que realizó la semana pasada a la denunciante Elisa Muliá. Pero además Sánchez no solamente ataca, quiere controlar también la justicia. El gobierno no ha disimulado y, deslizando que los jueces proceden de clases altas, ha lanzado un plan de becas para que todos los opositores al cuerpo de justicia reciban por ley el salario mínimo durante al menos 5 años. Además, se va a crear un centro público de preparación de oposiciones. La reforma busca eliminar la financiación privada a las asociaciones y aumentar el acceso a la carrera judicial y fiscal por el cuarto turno. Es decir, que profesionales con experiencia en el campo del derecho puedan acceder a una plaza pública sin pasar unas oposiciones. Así lo presentó este mismo martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Vamos a hacer un cambio en el cuarto turno. El cuarto turno, saben ustedes que es
la otra puerta de acceso a la carrera judicial. Está el turno libre, la oposición, y el cuarto turno que se estableció en la ley del 85. Este cuarto turno hoy significa que juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años de ejercicio profesional pueden también acceder a la carrera judicial. Y lo hacen a través de la evaluación de méritos y luego de una prueba que es un dictamen. A las asociaciones judiciales también se les prohíbe acceder a financiación privada. Bolaños lo ha enmarcado porque dice que hay empresas y compañías que pueden acabar incursos en procesos judiciales. No ha querido especificar más, pero el Gobierno lleva un tiempo chocando con algunas de estas asociaciones. Yo creo que la financiación privada de determinadas asociaciones, cuando obviamente luego esas empresas, esas compañías pueden acabar incursos en procedimientos judiciales, pues a mí me parece que la financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y de sus socios y también en su caso financiación pública, pero creo que es importante garantizar esa imagen de apariencia de imparcialidad. El anteproyecto de ley traspasado por los órganos consultivos será remitido al Congreso, donde los partidos de coalición, tanto el Partido Socialista como Sumar, podrían hacer algún cambio de la mano de sus socios. Las asociaciones judiciales se han quejado de esta reforma judicial, también los partidos de la oposición. Por ejemplo, escuchamos a Pepa Millán, portavoz de Vox, en el Congreso de los Diputados. Aquí nos están llevando a los españoles a un callejón sin salida, donde se ha normalizado que desde la tribuna del Congreso se pueda insultar a los jueces llamándole fachas con toga. Y eso es absolutamente inadmisible, con lo cual a nosotros lo único que nos importa de este asunto es que puedan ejercer su trabajo en condiciones de libertad y que puedan acceder por los requisitos de capacidad, mérito y de igualdad, y no por la puerta de atrás como pretende hacer el Gobierno con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para colocar a los suyos y conseguir en última instancia su propia impunidad. El rey Felipe VI volvió a Cataluña este jueves para presidir la entrega de los despachos a los nuevos jueces y les pidió actuar desde la más estricta independencia, con una conducta ejemplar y bajo unas estrictas exigencias éticas. Son más reacciones que ha habido a esta reforma. También estuvo presente la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. En la misma línea también Perelló señaló que la atribución de intenciones ocultas a decisiones judiciales inconvenientes para determinados intereses, dice, están totalmente fuera de lugar. En vosotros recaerá la toma de decisiones que habrán de afectar de manera importante a la vida de los ciudadanos. Decidiréis sobre sus derechos, sobre sus bienes, sobre sus intereses y tendréis que dictar resoluciones que no siempre serán fáciles. Y todo ello desde la más estricta independencia y teniendo como única guía la ley. La legitimidad de las instituciones se nutre de la confianza de la ciudadanía y mantener esa confianza exige un leal compromiso por parte de todos. Los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar. Solamente, insisto, conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Solo quedan dos pilares en pie en España. La democracia liberal se sostiene con alfileres y los únicos pilares que tiene ahora mismo en pie son el rey y la justicia. No hay más. Y ahora el Gobierno está atacando sin cuartel a los jueces. Su objetivo es acabar con la independencia judicial. Ni más ni menos. Eso es lo que ha anunciado hoy el Gobierno con su reforma relativa al acceso a la carrera judicial. Lo que pretende es colocar a dedo a jueces afines a través del cuarto turno. Va a colocar a dedo a 1.000 jueces dentro de una plantilla de jueces que es escasísima, reducida, insuficiente en comparación con otros países europeos. La justicia en España está colapsada. Es la gran maltratada de la administración pública, de la financiación pública. Las funciones del Estado deberían ser mínimas absolutamente. Defensa, seguridad, justicia y poco más. Y la justicia, sin embargo, es la gran olvidada de la administración. Hoy en día, como tengas la desgracia de tener un problema judicial, tener que ir a los juzgados, pues todos los afectados lo saben, está colapsada. Años y años para conseguir una sentencia. ¿Por qué? Porque al Gobierno no le interesa ni ampliar la plantilla judicial ni invertir dinero en la creación de nuevos juzgados. Pero lo que sí le interesa
es acabar con la independencia de los jueces. Y a eso se está dedicando el gobierno de Pedro Sánchez. Esta panda de sinvergüenzas pretenden anular la independencia de los jueces. Y eso es acabar con la democracia y con el Estado de Derecho. Y lo que pretende ahora es, como no podemos controlar a los jueces, estamos asediados por escándalos de corrupción y la justicia está haciendo su trabajo, pues me los voy a cargar directamente. Voy a colocar a los míos. ¿Cómo? A través del cuarto turno, que son jueces colocados a dedo. Para empezar, no han sacado una posición, como el resto de los jueces de carrera, que sí han tenido que pasar unas pruebas muy exigentes, garantizando la neutralidad en la consecución de una plaza pública. No, aquí es mediante una entrevista. Mediante una entrevista. ¿Es usted abogado? Pues te hago una entrevista y punto. Y si eres de los míos, te coloco. Y encima, te consolido. ¡Qué vergüenza! Más de 1000 jueces. Esto es lo que ha anunciado el gobierno esta semana. La colocación de jueces a dedo. Pero es que además la ley Begoña establece límites a la acción popular y establece que hay que prohibir la apertura de investigaciones judiciales sustentadas en informaciones periodísticas. Y también introduce la posibilidad de archivar los casos que ya están abiertos contra el entorno del presidente del gobierno. Es decir, lo que pretende el gobierno es establecer que todos los casos de corrupción relacionados con el PSOE se dejen de investigar. Inmunidad, amnistía política para Pedro Sánchez y los suyos. Eso es lo que está planteando el gobierno, ni más ni menos. Además de acabar con la libertad de expresión en el caso de los jueces, además de acabar con la financiación y los recursos de las asociaciones judiciales díscolas con el poder político. Así mueren las democracias. Poco a poco, pero sin freno, Sánchez nos conduce hacia una dictadura. Y vamos ya con las últimas noticias respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que por cierto va a tener que declarar como imputado, lo va a hacer esta próxima semana, concretamente el miércoles día 29. Los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado aseguraron el pasado martes al juez del Tribunal Supremo que no tuvieron acceso a los correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso que se investigan en la causa, ya que la información que recibieron, dicen, fue verbal. El magistrado instructor Ángel Hurtado tomó declaración a los jefes de prensa de sendas fiscalías en esta causa que investiga a Álvaro García Ortiz, cabe recordar, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos privados de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Los dos explicaron que no tuvieron acceso a los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, por lo que todo el acceso que tuvieron a la causa fue de forma verbal por sus superiores. Además, también la Abogacía General del Estado ha intentado anular el volcado de un teléfono móvil de Álvaro García Ortiz. Esta semana se ha pronunciado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado. ¿Qué habrá tan grave en el caso Begoña o en el caso del fiscal general del Estado para que el Gobierno prefiera que se les vea borrando pruebas o cerrando investigaciones por ley? ¿Qué habrá tan grave para que prefieran esa opción? No hay nada que deteriore más la imagen de las instituciones democráticas que lo que el sanchismo está haciendo en nuestro país en estos momentos. Y la Guardia Civil detuvo a 3 personas de nacionalidad marroquí, 2 mujeres y un hombre, en el puerto de Algeciras, al tratar de cruzar la frontera entre España y Marruecos con el ordenador que sustrajeron en el robo de la vivienda de Guadalupe Sánchez, la abogada de Alberto González Amador. Los arrestados, que ya han sido puestos en libertad, son 2 mujeres de 20 y 66 años, como decimos, de nacionalidad marroquí, y un hombre de 42 de nacionalidad española, nacido en Ceuta. Según los primeros datos tras las detenciones que se produjeron este miércoles, se trataría de delincuentes comunes, dicen las informaciones, que fueron detenidos en una furgoneta con varios PC con la que intentaban embarcar a Tánger. La Guardia Civil investiga también, además, el allanamiento en una vivienda de otro de los abogados del novio de Ayuso. Las denuncias de ambos se suman a una interpuesta también por el arquitecto que reformó el ático donde vive la presidenta madrileña por una entrada en su vivienda, y otra presentada otra denuncia por González Amador, también por una entrada en su vehículo. Se ha pronunciado de esto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sobre los robos.
Me remito a esas mismas declaraciones que ha hecho la abogada, en la cual dice hay cuestiones que no puedo contar, evidentemente están bajo una investigación, pero lo que está claro es que son demasiadas coincidencias, ¿no? Y en fin, ya vamos viendo demasiadas coincidencias en todo lo que tiene que ver con la persecución a una adversaria política por parte de Pedro Sánchez. También se ha pronunciado respecto a estos robos y a estos asaltos el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. Este jueves destacó que no cree, dice, en las casualidades y que dice que están sucediendo cosas muy extrañas en torno a la presidenta regional. Es una cuestión que está en investigación, en este caso de la policía, y por tanto no podemos conocer la motivación que hay detrás del robo de esos ordenadores. Yo ayer ya dije que no creo en las casualidades, y lo que sí que están viendo mis ojos y lo están viendo los ojos de todos los españoles es una operación de Estado que parte del Palacio de la Moncloa, con la participación del propio fiscal general del Estado, para poner toda la maquinaria al servicio del partido y atacar a un adversario político, como es en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Estaba previsto, por cierto, que González Amador declarase el 7 de febrero por presunto fraude fiscal, por la causa que se le investiga, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha atendido su petición, la petición de su defensa, que solicitó suspender esa cita por un viaje que tenía González Amador esa fecha a Estados Unidos. Así que de momento se retrasa esa comparecencia. Y también pasamos al caso de Begoña Gómez, porque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha localizado 21.000 euros en 7 cuentas bancarias de la esposa del presidente del Gobierno. Los servicios jurídicos del BBVA señalan que la información facilitada en relación a los saldos era erróneo. También hemos conocido esta semana que la mujer de Pedro Sánchez se reunió con los más altos directivos de Telefónica con el fin de recabar financiación de la compañía para la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que dirigía en la Universidad Complutense. Tiene todos los detalles nuestro compañero Adrián Pajares. Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El pasado mes de diciembre, el punto neutro judicial del Consejo General del Poder Judicial remitía a Peinado una lista de 10 cuentas bancarias vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo saldo total ascendía únicamente a 40,25 euros, pero ahora el juez Peinado ha localizado 21.000 euros en 7 cuentas bancarias de Begoña Gómez, por lo que la información remitida al principio era totalmente errónea. Y el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, compareció este miércoles como testigo ante el juez que investiga a Begoña Gómez y a su propio jefe, el rector universitario Joaquín Goyache. Es la segunda vez que Doadrio acude a declarar ante el magistrado y es un testigo de valor en la causa, y en esta segunda ocasión aportó información nueva. Dijo que tiene más de 5 reos con la esposa del presidente del Gobierno y su asistente, Cristina Álvarez. Por lo tanto, este dato apuntala las sospechas sobre la implicación de esta empleada de Moncloa en los negocios privados de Begoña Gómez y además pagado por todos los españoles. Bueno, pues llegados a este punto, vamos de escándalo en escándalo y tenemos la firma personalísima, siempre acertada, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchándoos. Estamos comentando la retahíla, nos falta tiempo para comentar todos los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, pero es que además esta semana ha saltado la gran polémica, que a mí me parece también un escándalo de primer orden, ese decreto ómnibus que ha decaído en el Congreso con el voto en contra del Partido Popular, de Junts, de Vox, pero que ha sido, bueno, lo que muchos denominamos decreto trampa por parte del Gobierno. Bueno, decreto trampa, y que además, simplemente por recordarlo, este tipo de normas trampa ya tienen determinada doctrina por parte del Tribunal Constitucional de que no se pueden utilizar. Lo digo porque había una cosa que se llamaba ley de acompañamiento de los presupuestos, que era una especie de decreto ómnibus convertido en ley y generalizado todos los años. ¿Y qué consistía? Bueno, pues le denominaban todas las personas que tramitaban este tipo de cosas directamente como cajón desastre. ¿Qué hacían? En una misma norma metían todo lo que les daba la gana, se votaba de forma conjunta, con lo cual no podía haber debate en la Cámara, nadie sabía muy bien qué se estaba aprobando, con lo cual quitabas la función principal de las cámaras, que es la representación de la soberanía nacional, y que la población, a través de sus representantes, tiene que saber qué se vota, por qué lo vota, y tiene que dar una explicación motivada de por qué lo está votando. Todo eso se quitaba y el Tribunal Constitucional hace ya muchísimo tiempo que se lo cargó. Bueno, pues aquí está el Partido Socialista para retomarlo, acto de birli-birloque, me lo saco por aquí, lo denomino decreto ómnibus, te saco lo mismo, pero ya te he vuelto a engañar. Y yo creo que la gente sí que tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, porque afecta a una cuestión, pero no solo a ella, muy importante, que son las pensiones, y qué es lo que ocurre con lo que está haciendo el Partido Socialista.
Vamos a explicar primero del decreto ómnibus qué es lo que llevaba. Yo simplemente voy a mencionar 5 cosas. Había 80 medidas metidas en una especie de envoltorio extraño sin que nadie supiera qué era lo que iba, y se pretendía que se le diera un voto conjunto porque, como va la subida de las pensiones, que luego voy a dar mi particular versión sobre la subida de las pensiones, que tampoco la comparto. Tampoco la comparto. Si se pueden subir las pensiones porque hay poder adquisitivo y porque la salud de la seguridad social va bien, perfecto, se suben. Pero no se pueden subir unilateralmente para una determinada generación, generando una situación en la que se está abocando a la quiebra al sistema en generaciones futuras, porque el sistema de pensiones se basa en que unos cotizan y otros cobran. Si solamente unos cobran, significa que la parte de los que cotizan, a mí que me expliquen cuál es la motivación. O es intergeneracional, o tiene una permanencia en el tiempo, o es, por lo menos en aspiración eterno, o el esquema se rompe. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Por tanto, lo digo abiertamente, no sé si me convertiré en el tío más popular, me importa un soberano comino, toda la ristra de cominos entera, esto no se puede hacer así. Y no se puede subir en la medida en la que tú estás, y lo voy a dar unos datos, en un endeudamiento de 126.000 millones de euros de la Caja de la Seguridad Social. Pero vamos por partes. ¿Qué llevaba y cuál era la inmensa trampa? Simplemente 5 cosas. Llevaba el impuestazo a las eléctricas, después de que, desde la llegada de Pedro Sánchez hasta ahora, la carga fiscal de las empresas se ha disparado. No es que sea, se ha disparado en 26.000 millones de euros. Bueno, pues les parecía poco y dijeron, venga, a determinados sectores un impuestazo adicional, que obviamente lo iban a trasladar en el recibo de la luz, obviamente, porque las empresas tienen que mantenerse vivas. A diferencia de los gobiernos que pueden saquear sistemáticamente a los ciudadanos, las empresas tienen que mantener un equilibrio presupuestario. Si tú no consigues cuadrar tus cuentas, ¿qué haces? Subes los productos que estás ofreciendo a los consumidores. Pues evidentemente nos lo iban a subir. 1. 2. Triple subida de cotizaciones. No nos olvidemos de esto. Había la entrada en vigor del mecanismo de equidad, que significa que con todo lo que nos han robado en cotizaciones, como no se sabe muy bien qué están haciendo con ello, el resultado es que no pueden pagar las pensiones, meten una cosa adicional al impuesto que ya paga esas pensiones, que son las cotizaciones, a la seguridad social, que le llaman mecanismo de equidad, con lo cual por la puerta de atrás te vuelven a subir las cotizaciones. Estaba la subida de las bases, que actuaba en toda la escala con una subida de lo que tienes que pagar por la seguridad social, y estaba la subida especial para los de rentas más altas, que por decirlo de una forma que la gente lo entienda, para sueldos en torno a 40 y poco mil euros tenías una subida adicional. 3 subidas de cotizaciones pretendía el Partido Socialista que fueran aprobadas por el Partido Popular sin discutirlas en la Cámara. Tercero, la subida del IVA de los alimentos. La subida del IVA de los alimentos, que los retorna, los alimentos básicos al 4%, llegaron a estar al 0, los alimentos no básicos, dicen ellos, no sabía yo que el pollo era no básico, pero bueno, aquí estamos como estamos, hasta el 10%. Esa subida va dentro de este decreto ómnibus. ¿Qué pretendía el Partido Socialista? Que no se discutiera, que se aprobara, porque como es bueno subir pensiones, todos dentro del carrito, y sin discutirlo. La ley Proocupas. La ley Proocupas, en la cual si se te cuela un jeta, un cara dura, un vago, y voy a dejarlo ahí porque si no me sale el DX, esa persona, eres tú como propietario el que tienes que demostrar que uno no es vulnerable, o si se ha demostrado vulnerable, que tienes que buscar una salida. Hombre, a mí como propietario la única salida que se me ocurre es llevar a la policía y que lo saquen. Es la calle, y no voy a es la única cómo, salida. porque creo que lo tenemos todos en mente. O sea, como propietario que lo larguen. O sea, no sé si hay un verbo más claro. O sea, que lo echen ya. O sea, pero es que en 24 horas me sobran 23 y 59 minutos. Es mi casa, es mi propiedad, me lo he trabajado y se acabó la historia. Vagos no, o sea, vagos fuera, holgazanes, iros a trabajar. Básicamente, creo que ha quedado clara mi postura. Y la tercera, o la quinta, perdón, simplemente por enumerar 5, el famoso palacete de PNV. Que ahora está todo el mundo aquí explicando y diciendo, no, es que fue una propiedad que pasó por la Gestapo. Que no me cuenten milongas. ¿Quieren que hablemos de verdad de cómo están las cuentas con la Comunidad Autónoma Vasca? Que nos roban a todo el resto de comunidades autónomas a través del cupo más de 1.000 millones por año. Y estamos hablando de un palacete. ¿Pero en serio? ¿En serio quieren que hagamos? Venga, ponemos en una casilla el debe y ponemos en otra el haber. ¿Cuánto nos deben? ¿En serio quieren que hagamos eso? ¿Lo quiere el PNV? Bien, bueno, ¿y qué era lo que ocurría de verdad de fondo? Vamos a ver, todo lo han metido debajo de ese paquete de es que tenemos que subir las pensiones. Bueno, pues aquí voy a mi particular impresión, que sé que no es la del Partido Popular, no es la del Partido Socialista, creo que no es la de ninguno de los grupos que están en la Cámara, que quieren que le digamos, así estamos en estos momentos en España. Vamos a ver, la situación de las pensiones requiere de un debate en la Cámara que empiece por decirle a la población lo que está ocurriendo de verdad. Y lo que está ocurriendo de verdad es que el año 2024 lo hemos terminado con un déficit, agujero, boquete,
números rojos, creo que está claro el concepto, de cotizaciones con respecto a lo que se paga, es decir, de la fuente de ingresos natural con respecto a lo que se paga, no de trampas, no de chapuzas, de 55.919 millones de euros. Voy a repetir la cifra, 55.919 millones de euros. ¿Esto qué significa? Que en equivalencia, más de la mitad de un IRPF de todos los españoles tendría que ir cada año, y como es una caja única, va cada año, a paliar el boquete enorme que ya ahora tenemos, más de 55.000 millones de euros. Bien, y diríamos, bueno, por lo menos de deuda estará saneado. O sea, desde que llegó el Partido Socialista, que lo cogió con 38.000 millones de deuda, la Caja de la Seguridad Social, en estos momentos está con un boquete de 126.000 millones de euros de deuda. Hace aguas por todas partes. Y dirá la gente, bueno, pero entonces ¿cómo se está pagando? Se está pagando porque de forma tramposa y opaca, cada año esos 55.000 millones se ponen vía prácticamente 2/3 transferencias a fondo perdido del Estado. El Estado existe para torturar. Existe para muchas cosas, pero no existe para pagar. El Estado no tiene fondos. Los fondos del Estado somos los ciudadanos. Se llama impuestos. Esa subida de impuestos que nos han hecho a todos, de más de 135.000 millones desde que llegó Sánchez, entre cotizaciones e impuestos, está sirviendo para trampear las cuentas de la Seguridad Social, dar una apariencia de que hay dinero para pagar las pensiones, y sale de la pérdida de poder adquisitivo, por cierto, también de los pensionistas, pero mayoritariamente de esas mismas personas a las que nos están dejando una seguridad social con una deuda de 126.000 millones, con lo cual sabemos que la pensión que nos va a quedar es una absoluta porquería. Y no solamente te lo están cobrando vía cotizaciones, sino que te lo cobran por doblete a través de los impuestos, y encima sabes que lo que te están generando es una deuda brutal. Con lo cual, en poder adquisitivo, las pensiones que hemos conocido ahora, yo dudo muchísimo que en 10 o 15 años se puedan mantener. Me refiero a poder adquisitivo. ¿Quedará algo? Sí. Lo irán dejando menguar vía inflación hasta que quede reducido pues a una especie de subsidiación minúscula. Esto es lo que está ocurriendo. Y lo que pretendía el Partido Socialista es que todo esto que yo acabo de decir, que es tan sencillo como irte a las cuentas oficiales de la Seguridad Social, irte a las cuentas oficiales del Estado, irte a las cuentas plasmadas en datos absolutamente oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística, pretendía que no se pudiera debatir en la Cámara. Porque por lo visto le parece lo suficientemente poco importante como para jugar a los numeritos de cuelo aquí todas las reivindicaciones nacionalistas, me lo aprobáis y así yo sigo en la Moncloa, aunque os dejo unas pensiones destrozadas. Chantaje puro y duro, más claro agua. Si hacemos bien las cuentas, resulta que gracias a que este decreto ómnibus, decreto trampa, decreto chantaje ha decaído, posiblemente estos pensionistas que no van a ver revalorizadas las pensiones, de momento, posiblemente hayan acabado ganando, porque las subidas de impuestos que se incluían, la de la electricidad, la de los alimentos, etcétera, posiblemente sería superior a la subida que le había prometido el gobierno. Muchas gracias, Carlos. Más sencillo y más claro que este tipo de explicaciones no se puede hacer. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato en el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.